Quiero compartir la palabra de Dios bajo el título Conocer a Dios es mejor que conocer la respuesta. Conocer a Dios es mejor que conocer las respuestas. Aleluya. Los niños nunca se cansan de preguntar. Siempre preguntan ¿por qué? Ellos llegan a una etapa de su vida donde continuamente dicen ¿por qué? Y todo es ¿por qué? Usted le dice cualquier cosa y ¿por qué? ¿Y por qué? Y es una etapa, es un tiempo en la vida de ellos donde uno como padre tiene que armarse de paciencia, porque ese por qué es continuo. Alabado sea el nombre del Señor. Y a medida pues que uno va creciendo, ya esa palabra, ese por qué va desapareciendo. A medida que crecemos nos gusta preguntar menos. Ya no preguntamos tanto como cuando éramos niños. Los niños preguntan acerca de todo, de cualquier cosa. ¿Por qué eso? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero los adultos preguntan acerca del sufrimiento. Y es cuando surge el porqué del adulto en medio del sufrimiento. Es cuando él dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? Especialmente cuando estamos atravesando momentos difíciles. Cuando uno mira la vida de Job, sus riquezas, sus bendiciones económicas y todas las bendiciones que él disfrutaba, uno puede decir, hombre, las riquezas y la familia de Job y todo lo que tenía lo llevaba a vivir una vida de felicidad, una vida de bendición. Las riquezas, su familia le dieron una vida muy feliz y de hecho por un tiempo se la dieron. Pero la pérdida y el dolor que Job experimentó nos impacta a todos, hermanos, porque lo tenía todo, pero sabemos que lo perdió también todo y experimentó dolores muy fuertes a causa de la situación que vivió. Cuando uno mira los 2 primeros capítulos del libro de Job, uno encuentra una historia de una persona que sufrió mucho, más de lo que cualquiera de nosotros puede soportar. Alabado sea el Señor. Y en especial para aquellos que ante el más mínimo problema y la más mínima dificultad preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? El tema central del libro de Job es ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufre la persona que hace el bien? ¿Por qué sufre la persona que agrada a Dios? ¿Por qué sufre la persona que busca a Dios? Pero mire que cuando uno analiza la fidelidad de Job, a uno le parece increíble. Dice, este hombre de verdad estaba hecho de un material único. Tremenda fidelidad a Dios. Uno ve a un hombre con una entrega a Dios incondicional. De hecho, ni el mismo Satanás creía en la fidelidad de Job y pensaba que Job servía a Dios por lo que Dios le había dado. Había tenido ya la experiencia de dañar el feliz hogar de Adán y Eva. Y bueno, si les había hecho daño a ellos que eran perfectos, por decirlo así, ahora cuánto más a Job, que ya estaba
en medio de ese ambiente de una nueva generación caída. Es más fácil hacerlo caer. Es más fácil destruirlo. Es más fácil derrotarlo. Alabado sea el Señor. Y le dice a Dios que Job le servía por lo que Dios le había dado, pero a través de lo que sucedió y ver uno la fidelidad de él después de todo lo que pasó y su entrega, su dedicación a Dios, uno dice, increíble. Pero aún Job, a pesar de la perfección y de la vida que llevaba, necesitaba de aprender cosas muy importantes. Y no importa cuánto Dios haya bendecido nuestras vidas, cuán fieles seamos a Dios, cuán íntegros podamos ser delante de Dios, siempre hay cosas que debemos aprender. Estamos siempre, mientras estemos aquí en este cuerpo, en esta naturaleza caída, y mientras estemos en esta tierra, siempre habrán cosas que necesitamos aprender. Y miremos algunas de esas cosas que Job tuvo que aprender y aprendió a través de su sufrimiento. Primero, Job aprendió que la paciencia no se adquiere de manera instantánea. Aprendió que la paciencia no se adquiere de manera instantánea. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser pacientes? Poquitos. ¿Cuántos queremos ser pacientes? ¿Cuántos creemos que necesitamos ser pacientes? Bueno, la paciencia no llega por arte de magia, ni cae porque usted y yo le dijimos al Señor en oración: Señor, ayúdame a ser paciente, y nos envía una porción de paciencia y dice: bueno, Mario, ahí te envío una porción de paciencia. La paciencia se aprende. Bendito sea el Señor. Mire que en Santiago capítulo 5, verso 10 y verso 11, el apóstol Santiago usa a Job como ejemplo y dice: hombre, aprendamos de la paciencia de Job. Aprendamos de este hombre que fue paciente. Mire, la palabra paciencia o ser paciente es tener la capacidad, y ahí nos damos cuenta si somos pacientes o necesitamos ser pacientes. Ser paciente es tener la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarnos ni rebelarnos. Leo otra vez: ser pacientes es tener la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas y a veces cosas que nos ofenden. Y esas cosas, esas desgracias, esas adversidades, esas molestias que nos causan, esas ofensas que nos causan, la persona paciente tolera esas cosas con fortaleza, las tolera sin quejarse y sin rebelarse. Cuando yo miro esta descripción, digo: yo necesito ser paciente. Porque a nosotros nos cuesta tolerar el sufrimiento. Nosotros no queremos sufrir. Yo no quiero sufrir. Usted tampoco quiere sufrir. En los 30 años que llevo como pastor, nunca he encontrado una petición. En algunas iglesias se coloca como un buzoncito como parecido al de sugerencia, y se le coloca peticiones, y usted saca de ahí las peticiones y encuentra peticiones de toda clase.
Pero nunca he encontrado una petición que diga: pastor, por amor a Dios, ore por mí para que me vengan problemas. Pídale al Señor que me envíe dificultades, porque es que me está yendo muy bien. Estoy bendecido, estoy siendo prosperado en todas las cosas y esto me preocupa. Por favor, ore a Dios que me envíe problemas, algunas dificultades para yo estar contento. Nunca he encontrado esa petición y nunca la encontraré. Al menos yo no la voy a hacer. Porque a nosotros no nos gustan las desgracias, no nos gusta sufrir, no nos gustan las adversidades, no nos gustan las cosas que son molestas, que nos molestan, que nos incomodan, y no nos gustan las cosas que nos ofenden. A nosotros no nos gusta eso. Pero la persona paciente tolera todas esas cosas con fortaleza. La persona paciente tolera esas cosas sin quejarse. Ay, Padre Celestial. Y las tolera sin rebelarse. Bendito el Señor. Y nosotros vivimos en una era donde todo es instantáneo, donde nos hemos acostumbrado a lo instantáneo, y eso nos ha hecho de alguna manera perder la capacidad de adquirir paciencia. Y como estamos en esta era de todo lo instantáneo, lo rápido, todo, o sea, todo lo que se está haciendo, y la era en la que vivimos, se hacen las cosas con el propósito de que usted tenga que hacer el menor esfuerzo. El menor esfuerzo. Un almuerzo rápido, salió del ayuno y dice la hermana: espérenme 15 minutos y ya está la comida. Y nosotros nos hemos acostumbrado a eso y nos hemos vuelto impacientes porque queremos que todo sea ya. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, todo queremos que sea ya, que sea rápido en esta era de lo instantáneo. Alabado sea el Señor. Y eso nos ha hecho perder la capacidad de esperar. Y pretendemos adquirir paciencia de forma instantánea también. O sea, yo quiero ser paciente, pero que apenas salga del culto ya soy paciente. Me ofenden y ya no hay problema. Me tratan mal y ya no hay problema. Escucho que dicen algo negativo de mí y ya eso no me desubica. Ah, gloria a Dios, y hablaron del Señor, ¿qué no dirán de mí? Aleluya, bendito el Señor. Y ya. Escuchamos, dijeron esto, aquello de usted, ya no. A ver, entonces busquemos a la persona, ¿dónde es que nos vamos a sentar? Yo necesito que me diga delante de fulano y de sultano qué fue lo que yo dije. A mí me tienen que sostener eso, porque mi testimonio no me lo van a tirar por el piso y ahora sí van a dar cuenta que yo soy santanderiano. Y bueno, y ahí nos vamos. Porque así somos. Yo me acuerdo una ocasión, una hermana dijo: pastor, escuché que dijeron de mí esto y yo necesito un careo. Yo le dije: ¿y eso qué es? Yo le decía, cuando comencé a pastorear en el campo, habían esos animalitos, no sé si es camuro, que se llaman, que se dan unos tiestazos. O sea, ellos se colocan así a distancia y se vienen, hermano, y quedan a rato como así, luego se sacuden y como que acomodan el cerebro otra vez y dicen: bueno, vamos para el otro y allá van. Entonces el hermano de la finca decía: mira, ya están esos dos careándose. Entonces ella me decía: no, lo que quiero es que nos reunamos. Y hermana, ¿y qué fue lo que dijeron de usted? No, que dijeron que yo no me sé vestir, que esta blusa. Le dije: hermano, esas son simplezas, no se complique la vida por eso. Eso ni le quita ni le pone a usted. Si a otro no le gusta su camisa verde, usted póngala, no se complique la vida por eso.
veces uno se enrieda en unas situaciones que no valen la pena. La Biblia dice que el que pasa por alto la ofensa es sabio. Usted y yo no podemos pasárnosla toda la vida en reuniones con el uno y con el otro arreglando que dijo que yo era cabezón, que dijo que yo era esto, que mi nariz era como la nariz de un loro, que yo era de tal, y una cantidad de cosas. Mire, a usted le da risa, pero por todas esas cosas me han convidado a mí a reuniones. Que los labios míos son gruesos, que los otros son delgados. Hermano, no se complique la vida. Alguien decía, si de usted dicen algo que no le gusta, haga dos cosas. Por ejemplo, si me dicen el pastor es cabezón, según el consejo que daba ese escritor, dice, haga dos cosas. Va uno y se mira en el espejo. Y voy y me miro y digo, pues no me gusta que me hayan dicho cabezón, pero de verdad. O sea, no me gusta, pero es la realidad, soy cabezón y ¿qué puedo hacer? Ya la cabecita del Señor me la hizo así, toca dejarla así. Entonces, si dicen algo de mí, yo analizo en primer lugar si eso es cierto. Y si es cierto y es una falta, un error que debo corregir, pues debo hacer el esfuerzo de corregirlo. Digo, pues no me gustó que me hayan dicho eso o que lo hayan ventilado con otras personas, pero pues sí es la realidad, yo soy así, voy a ver cómo corrijo eso. Pero si voy y me miro al espejo y digo, y saco un metro y me miro y digo, no, normalita la cabeza, entonces no se preocupe. No le preste atención a eso. El Señor dice, hombre, si dicen algo de usted y es mintiendo, usted es un bienaventurado. Sí, porque uno no se la puede pasar toda la vida, hermanos. A veces me acercaron dos líderes de la iglesia, hermano, y yo dije, por favor, se espera de ustedes de líderes que ya, de hecho el pastor los colocó de líderes porque se supone que ustedes son personas que han alcanzado un grado de madurez, que ustedes ya no se dejan mover por cualquier cosa, que son personas sabias, personas que espiritualmente han crecido en todo sentido también, y no nos desgastemos en cosas que no valen la pena. Alabado sea el Señor. Entonces, esa es la persona paciente. Mira, hermano, la paciencia no se recibe de forma instantánea. Ella viene como resultado del aprendizaje que nos deja el dolor y las dificultades. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, verso 2 y verso 3. Santiago capítulo 1, verso 2 y verso 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo, oiga esto, cuando os halléis en ¿qué? Cuando os halléis en bendición, cuando estéis en diversas bendiciones, sabiendo que la prueba, sabiendo que la bendición que vas a recibir produce paciencia. La pregunta ¿es la bendición la que produce paciencia? ¿Es el estar bien lo que produce paciencia? Porque uno le dice al Señor, Señor, haz de mí una persona paciente. El escritor dice que debemos tener, hermanos míos, tened por sumo, no simplemente gozo, por sumo gozo. O sea, yo debo danzar, debo brincar, debo hablar en lengua, debo, como en el ambiente de alabanza y de adoración de esta mañana, debo estar muy feliz cuando me encuentre en diversas pruebas.
Y eso no pasa con nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, es la prueba, es la dificultad, es el momento difícil lo que produce paciencia. Cuando uno mira el libro de Job, uno se da cuenta que lo que quebrantó al final la paciencia de Job no fue tanto el dolor físico y emocional que él tuvo. Lo que lo quebrantó fue el saber, el saber por qué, el no saber por qué sufría. ¿Cuál era la razón de su sufrimiento? Y usted lo ve continuamente preguntándole a Dios ¿por qué? Y sus amigos buscaban una cantidad de razones para hacerle entender que él merecía ese sufrimiento, pero no había una respuesta que lo consolara. Al grado que un día les dijo, por favor cállense, ustedes son consoladores molestos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, él tuvo que aprender que la paciencia no se adquiere de manera instantánea. Uno tiene que aprender a ser paciente. En segundo lugar, Job tuvo que aprender que la ley de causa y efecto no se aplica a todas las experiencias de las personas. Que la ley de causa y efecto no se aplica a todas las experiencias de las personas. Mire que el principio fundamental de la ley de causa y efecto es el siguiente: que toda acción tiene una reacción. O sea, en otros términos, usted recoge lo que usted siembra. Usted cosecha lo que usted siembra. Hijo, tuvo que aprender que la ley de causa y efecto no se aplica a todas las experiencias de las personas. Bendito sea Dios. Y uno dice, de acuerdo a la ley de causa y efecto, uno dice, hombre, al que procede bien, le va bien, y a uno se lo dicen, y la palabra lo enseña también. Pero no siempre se aplica eso. Al que procede bien le va bien. Y le dicen a uno, mijo, haga las cosas bien para que le vaya bien. Sí, eso es muy bueno y la palabra lo dice. Pero si usted hace las cosas mal, a usted le va a ir mal. Amén. También lo dice. Pero no siempre se aplica en todas las experiencias de las personas. Porque hay gente que procede bien y le va mal. Y hay gente que procede mal y le va súper bien. Entonces ahí la causa de ley, la causa de efecto, la ley de causa y efecto, ahí no funciona. Ahí no funciona, no siempre se aplica. Usted ve que los amigos de Job, ellos les pusieron su punto de vista acerca de la vida. Y ellos la redujeron precisamente a esto, que a las cosas buenas le suceden a la gente buena y las cosas malas le suceden a la gente mala. Usted ve que ellos redujeron todo su discurso en eso y le decían, confiese su pecado, usted está mal, usted pecó. Mire lo que dice el capítulo 4 de Job, verso 7 y verso 8. Aleluya.
capítulo 4, verso 7 y verso 8. Mire lo que le dicen: recapacita ahora. Y le preguntan: qué inocente, qué persona buena, qué persona justa, qué persona que hace las cosas bien, se ha perdido. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, ¿qué le dijeron? El efecto es que van a cosechar eso. Eso es lo que van a cegar. Eso es lo que van a cosechar por su mal comportamiento y su mala actitud. Y no era solo el asunto de los amigos de Job. Usted ve que los discípulos de Jesús, ellos consideraban también que una persona que sufría estaba experimentando los efectos de su pecado. Entre los judíos había esta creencia también: al que sufría era porque estaba en pecado, era porque había ofendido a Dios. Pero al que le iba bien en todas las cosas, ese era un bendito de Jehová. Miremos algunos versículos. Ahora vamos a mirar San Juan capítulo 5. Vamos a encontrar el verso 14, que la ley de causa y efecto funciona porque la palabra lo dice también. Capítulo 5 de Juan, verso 14. Esta es la experiencia del paralítico que el Señor sanó. Dice el verso 14: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, el Señor se encuentra a este paralítico y le recuerda, le dice: acuérdese que usted estaba sufriendo por causa de su pecado. Y Dios tuvo misericordia de usted y no solo perdonó su pecado, sino que también lo sanó. Entonces ahora el Señor le recomienda y le dice: mire que Dios ha tenido misericordia de usted. Mire que el Señor ha sido compasivo con usted. Mire que el Señor ha tenido demasiada misericordia de usted. Lo perdonó, lo sanó. Ahora le dijo: no peques más para que no le venga otra cosa peor. O sea, si usted desprecia la paciencia y la bondad de Dios y no valora lo que el Señor ha hecho por usted, le estaba diciendo al paralítico: usted ya está sano. Pero si usted sigue en su vida de pecado, en su vida de maldad, el juicio que le va a venir por causa de su pecado va a ser mayor. Y uno sabe que eso lo enseña la palabra. El pecado trae consecuencias tristes. El pecado trae consecuencias lamentables. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Pero no siempre, no todos los enfermos y no todos los que eran paralíticos estaban paralíticos por pecado. Y uno tiene que tener cuidado con eso. Porque me acuerdo que en una ocasión estábamos visitando un enfermo. Yo estaba acompañando al que iba a orar por el enfermo. Y le dice: hermanito, y de una vez confiese el pecado que usted cometió y el por qué estar así. Porque si uno es hijo de Dios y el Espíritu de Dios está en uno y el poder de Dios lo invade a uno, uno no tiene que estar en esa condición. Yo pensaba ahí, dije: entonces nunca nos vamos a morir ni nada, porque ¿cómo vamos a hacer? Eso es un proceso para meterlo a uno entre un cajón. Eso no lo meten vivo, que ya mañana amanezco ya listo, no, un proceso.
Entonces, y uno no puede. Y a veces vemos a un hermano que sufre, que le va mal en su trabajo, que tiene situaciones difíciles y sale de una y cae en otra. Saca el pie del lodo y piensa que ya va para terreno firme y vuelve a meter el pie en el lodo otra vez. Y decimos, no, hermanito, usted se carga una sal terrible. Diga a ver qué es lo que usted ha hecho. Sí, porque eso fue lo que pasó con Job. Viene el uno y le trae una mala noticia. Se va ese, viene otro con mala noticia. Y por último vienen y le dicen, hasta sus hijos se murieron, 10 muchachos muertos. No, cualquiera dice, no, anda mal. Y no mal, re mal. Y usted ve que por eso los amigos lo acusan y le dicen, hombre, confiese su pecado. Pero esa ley de causa y efecto no siempre se aplican. No podemos aplicársela a todo mundo. Mire lo que dice San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9. Verso 1 al verso 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Se ve que esa era la ley. No, si este nació ciego, pues los papás andaban mal. Andaban mal. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, el Señor le está diciendo, esa ley de causa y efecto no siempre se aplica a las personas. Este nació así no porque él haya pecado, ni porque hayan pecado sus padres. O sea, Jesús le estaba diciendo, los papás de este muchacho eran justos, pero Dios lo quiso así. Y Dios lo permitió porque había un propósito. Dios quería manifestar su gloria en él. Alabado sea el nombre maravilloso. Miremos otro ejemplo. Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. La ley de causa y efecto no se aplica a todas las experiencias de las personas. 28, Hechos 28, mire lo que dice el verso 1 al 5. Estando ya a salvo, hablando del naufragio de Pablo y sus compañeros, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Entonces usted ve, ahora Pablo recoge un manojo de ramas para seguir avivando el fuego y se le prende una víbora de la mano. Y la gente que vieron eso dijeron, no, este hombre de verdad es muy malo, demasiado malo. Se escapó del mar y la justicia que lo anda persiguiendo por su pecado, ahora lo persiguió aquí, le mandó una víbora. No, definitivamente este no se escapa ni en el agua ni en la tierra.
Y ahí dice que estaban esperando a que se hinchase o cayese muerto de repente, pero nada de eso pasó. No se podía aplicar esa ley de causa y efecto. Miremos un último ejemplo. Lucas capítulo 16, verso 19, que es un pasaje conocido también por todos nosotros. El rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Si uno coloca esta imagen en el contexto judío, ¿a quién considera usted que ellos iban a decir que era una persona bendecida por Dios y que contaba con la aprobación de Dios? El rico. Hacía cada día banquetes con esplendidez, se vestía de lino fino y púrpura. Se vestía como un rey, en otras palabras. Y hacía todos los días, cada día hacía un banquete con esplendidez. O sea, ante los ojos de los judíos, este hombre era un hombre bendecido por Dios. Era un hombre que agradaba a Dios. Y por eso lo perseguía la bendición. Y por eso él disfrutaba de todo lo que tenía. Pero si colocamos a Lázaro en ese contexto, en la condición en la que estaba, enfermo, lleno de llagas, tirado a la puerta del rico, deseando comer de las migajas que caían de su mesa. Sus compañeros eran los perritos que estaban ahí cerca. Claro, la gente decía, este hombre es un hombre que pecó contra Dios y el juicio de Dios le cayó encima. Y por eso está así. Pero mire que las cosas cambian y no era de esa manera. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Esto que el Señor le dice a los judíos, esto era una ofensa para ellos. Eso era ir en contra de lo que ellos creían. Porque les estaba diciendo que una persona como el rico estaba en el lugar de tormento. Y el hombre que ellos despreciaron por su condición tan miserable, ahora estaba en el cielo, ahora estaba en la presencia de Dios, estaba disfrutando de la compañía de Abraham. Eso era inaudito, eso no cabía en la mente de ellos. En otros términos, el Señor les estaba diciendo, la ley de causa y efecto no se aplica a todas las personas. Usted puede tener aquí todas las cosas del mundo y tener su alma en riesgo de condenación eterna. Y puede ser la persona en una condición muy difícil en esta vida y tener su entrada asegurada al reino de Dios. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Lo que nos lleva a la palabra es que todos, no importa en la condición en la que Dios nos tenga, nuestro deber es acercarnos a Él, buscarle de todo corazón y servirle con todo el corazón. Bendito sea el Señor. Entonces, mire, uno como creyente no debe olvidar que vivimos en un mundo caído, hermanos, un mundo imperfecto. A veces sufren los inocentes mientras los impíos y culpables les va bien.
Miremos unos textos. Salmos capítulo 73. Este es el mundo en el que vivimos, un mundo imperfecto. Salmos capítulo 73. Aleluya. Aquí encontramos a un hombre de Dios preocupado por esto, porque él decía: ¿cómo es posible que a una persona que sirve a Dios, que ama a Dios, que honra a Dios, pues no le vaya bien, y en cambio al que deshonra a Dios prospera en todas las cosas? Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad. ¿Quiénes estaban prosperando? Los impíos. Y él mire, describe esa prosperidad: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. O sea, todo lo que quieren lo consiguen. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo. O sea, ni aun el cielo se escapa de su blasfemia, y su lengua pasea la tierra. Dice luego, verso 12: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Y luego él dice definitivamente, verso 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido yo, que hago lo bueno y que agrado a Dios, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Tremendo. Y dice el verso 16: cuando pensé para saber todo esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Tremendo. Usted lo ve a él en angustia, porque él dice: ¿cómo es posible que una persona que no honra a Dios, que no es fiel a Dios, que no sirve a Dios, le va bien, y yo que busco a Dios, que honro a Dios, que sirvo a Dios, que agrado a Dios, no me salen las cosas bien? Dice: en vano he lavado mis manos en inocencia. En vano voy a la iglesia, en otros términos. En vano me congrego. En vano busco a Dios. En vano he dejado de ser un pecador. Y a veces Satanás aprovecha nuestros momentos difíciles para decirnos: ¿y usted qué hace en la iglesia? Mire que usted todos los días en la iglesia, y yo no veo que prospere. Yo no veo que tenga bendición. Y a veces hasta nuestros familiares o personas cercanas nos dicen: bueno, pero mire, yo no voy a la iglesia y me va bien. Yo no voy al culto y tengo mis cosas. Y usted que se la pasa todos los días allá en la iglesia y allá buscando a Dios, yo no veo que usted prospere. Yo no veo que a usted le vaya bien. ¿Dónde está la bendición de Dios para su vida? Y eso puede desanimar a un cristiano. Eso puede desalentar a un hijo de Dios. Puede golpear su fe, su confianza en Dios y decir: Dios mío, sí, de verdad, ¿por qué yo paso por esto? Y este que es un borracho, que es un mujeriego, que es un maldiciente, que es una persona que no teme a Dios, ¿cómo le va bien en todas las cosas? Hasta que el salmista dice: hasta que entrando en el santuario.
Hay cosas que usted y yo solo las vamos a entender en la presencia de Dios. Hay cosas que usted y yo, mientras estemos tratando de buscarle el porqué, la razón, el por qué esto, por qué aquello, es que yo pienso de esta manera, analizando esto, sacando mis propias conclusiones y las conclusiones de fulano de tal y de mengano, no, definitivamente, no, se va a confundir más. Hay situaciones en nuestra vida que el único que las puede aclarar es Dios. Hay preguntas que humanamente no le vamos a encontrar respuestas. Y mientras más tratemos de encontrar respuestas, nos vamos a confundir más. Y es cuando estoy en ese callejón sin salida, cuando no encuentro una respuesta que satisfaga mi necesidad, es cuando debo buscar a Dios. Es cuando debo ir a la verdadera fuente. Es cuando el salmista dice: hasta que entrando en el santuario comprendí. Fue en el santuario donde a él se le aclaró la visión. Fue en el santuario donde Dios le mostró las cosas, donde Dios le mostró el porqué, donde Dios aclaró sus dudas, sus preocupaciones. Mire, hasta Salomón en Eclesiastés el capítulo 8, verso 14, hablando de la desigualdad de la vida, mire lo que él dice. Aleluya. Bendito sea el Señor. Eclesiastés capítulo 8, verso 14. Dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo que esto también es vanidad. Ya es terrible, o sea, yo a eso no le encuentro lógica. Salomón mira y dice: no, y habla de la desigualdad de la vida y dice: Dios mío, es que yo veo gente justa que padece como si fueran impíos, y miro a impíos que viven como si fueran justos. Eso desanima a cualquiera. Eso desalienta a cualquier persona. Y a veces uno dice: pero ¿por qué? Y el que trata de hacer las cosas bien dice: bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Y nos confundimos. Pues Job estaba confundido también. Estaba luchando. Y por último, en tercer lugar, Job tuvo que aprender que es mejor conocer a Dios que conocer las respuestas. Hay muchas cosas que en esta vida usted y yo no le vamos a encontrar respuestas. Muchos interrogantes y muchas preguntas que van a quedar sin respuestas. Alabado sea el Señor. Entonces usted ve que Job continuamente, él manifestaba que él quería hablar con Dios. Él le dice a sus amigos: ojalá yo pudiera estar al lado de Dios y hablaría con él y razonaría. Ojalá que pudiera colocar mi silla al lado de la silla de Dios y hablaríamos. O sea, es que yo me miro, por donde me miro no veo en mí fallas. Por donde me miro, Job, no veo la razón del porqué de lo que me está sucediendo. Él también tenía esa creencia.
¿Por qué perdí mis bienes? ¿Por qué perdí mis hijos? ¿Por qué estoy en esta condición tan lamentable? ¿Por qué? Ojalá pudiera tener una audiencia con Dios. ¿Quién me diera la oportunidad? Yo le hablaría, yo le expondría. Si es que a él se le ha olvidado quién soy yo. Claro, Job ni sabía lo que estaba pasando en el ámbito espiritual. Él no sabía que Satanás lo había ido a pedir prácticamente. Él no sabía el trato que Dios había hecho en el ámbito espiritual. Él no sabía lo que estaba pasando. Dios estaba demostrándole al diablo que en la tierra había un hombre fiel que honraba a Dios y que podía mantenerse en integridad a Dios a pesar de que quedara en la ruina total. Pero él no sabía eso. Si él lo hubiera sabido, de pronto hubiera tranquilizado un poco. No, lo que pasa es que hay una pelea arriba. Lo que pasa es que Dios está demostrándole al diablo que yo soy fiel, que yo soy un hombre consagrado. No, no sabía eso. Eso era un asunto entre Dios y Satanás. Dios estaba demostrándole que en la tierra sí podían haber seres humanos que honraran a Dios y que le fueran fieles y que pudieran hacerle frente al mismo diablo y soportar sus tentaciones y sus pruebas y mantenerse en integridad. Bueno, la vida de este hombre es terrible, mas sin embargo, como humano, Padre Celestial, él dice: déjenme, por favor, concédame una audiencia, le dice a Dios. Me está tratando como un adversario, como un enemigo. No me deja respirar, no me da tregua. Yo quiero hablar con él, quiero una audiencia. Ya con ustedes no quiero nada, quiero una audiencia directamente con Dios. Y trataron de convencerlo los unos y los otros, pero no. Entonces, como pidió una audiencia, Dios se la concedió. Y es cuando vemos que en el capítulo 38, ya estamos terminando, capítulo 38. Ay, yo miro esto y digo: Padre Celestial. Cuando Eliú termina su discurso y aunque fue un poco más acertado que el de los otros, mas sin embargo no, Job decía: no, yo quiero una audiencia con Dios. Yo quiero sentarme con Él. Quiero hablar con Él. Quiero que Él me diga por qué estoy sufriendo. ¿Por qué estoy en esta condición? Quiero que sea Él el que me aclare las cosas. Aleluya. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Uy, yo me imagino ese momento. Y dijo: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quiere hablar conmigo? No hay problema. Ciña como varón sus lomos. Yo le preguntaré y usted me va a contestar. Ya vamos a hablar. Listo, vamos a hablar. Entonces, acomódese bien, apriétese bien, acomódese bien, porque vamos a hablar. Pero yo voy a preguntar. Yo voy a preguntar. Y después usted responde entonces. Yo le voy a preguntar: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases?
¿O quién puso su piedra angular? Y comienza una serie de preguntas, hermanos, que quién se las iba a responder. Usted ve, amado hermano, que finalmente Dios habló, rompió el silencio y habló en medio del sufrimiento de Job. Y mire que cuando él habló, él no le dio respuesta a Job del por qué estaba sufriendo. Usted lee desde el capítulo 38 hasta el 41 y usted no encuentra a Dios diciéndole: Job, lo que pasa es que usted estaba sufriendo porque el diablo vino aquí a decir que usted me adoraba por lo que yo le había dado, que usted me era fiel porque yo lo había bendecido. Entonces pues yo le dije: listo. No, Dios no le dijo absolutamente nada de eso. Dios no le dio respuesta. Él se convirtió en su interrogador. Comenzó fue a preguntarle, como el Señor conoce y sabe mucho, entonces yo le voy a preguntar. Y mire, hermano, en estas preguntas que Dios le hizo a Job, Dios le pregunta a Job: ¿usted es eterno? Porque todo eso usted lo va a encontrar en las preguntas. Dios le habla de su eternidad. Dios le habla de su grandeza. Dios le habla de su poder. Dios le habla de su sabiduría. Y Dios le habla de su perfección. Entonces usted ve que no le da respuesta. Dios lo que hace es preguntarle. Le dice: Job, ¿usted es eterno? Job, ¿usted es grande como soy yo? Job, ¿usted es poderoso como soy yo? Job, ¿usted es sabio como soy yo? ¿Usted es perfecto como soy yo? ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios? Job, para usted es mejor callar y esperar confiadamente en el Dios que yo soy. Dios le estaba diciendo: yo tengo el control. Yo sé lo que hago. Yo tengo el poder para cambiar las cosas. O sea, era lo que le estaba diciendo. Él no le da respuesta. Con ese interrogatorio, con esas preguntas que Dios le hace a él, le está diciendo: Job, soy yo el que estoy en medio de esto. Yo tengo el control de todas las cosas. Usted no se preocupe por encontrar una respuesta. No se preocupe por el por qué le está sucediendo esto. A usted lo que le debe preocupar es: ¿quién soy yo? Yo soy el Dios eterno. Yo soy el Dios grande. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios todo sabio. Soy el Dios que tengo el control de todas las cosas. Eso era lo que Dios le decía. Él no se preocupe por encontrar una respuesta a su situación. Preocúpese por conocerme. Preocúpese por saber quién soy yo. Preocúpese por tener claro a qué Dios usted le está sirviendo. Alabado sea el Señor. Y eso es suficiente respuesta a su sufrimiento, a su problema, a su necesidad. No tengo que entrar en detalles a decirle todo lo que está pasando en el ámbito espiritual. Simplemente le estoy diciendo: Job, yo soy grande, yo soy todopoderoso, soy todo sabio, lo conozco todo, lo sé todo y tengo el control de todo. No se preocupe. No se angustie, es lo que Dios le está diciendo. No se preocupe por encontrar una respuesta que de pronto no la va a hallar. Preocúpese por hacer mi voluntad. Preocúpese por conocerme. Preocúpese por agradarme. Es mejor conocer a Dios que conocer las respuestas. De pronto usted y yo también estamos preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor?
Y lloramos a veces en oración diciéndole, ¿por qué? Y Dios le dice en esta mañana, no pregunte tanto por qué, preocúpese por conocerme. Preocúpese por entenderme, preocúpese por saber quién soy. Y que nada se ha salido y nada se sale del control de Dios. Cuando Job entiende eso, hermano, después que Dios habla, Job entendió que lo más importante para él no era saber por qué sufría, que lo más importante era conocer a Dios. Él dice, definitivamente hago a un lado todo esto. Ya no me voy a angustiar y a preocupar que por qué esto, por qué aquello. Es suficiente, Señor, con saber quién es usted. Y saber que no estoy solo. Y saber que usted no me ha abandonado. Dios le estaba diciendo, yo estoy y siempre estaré aquí. Yo tengo el control de todas las cosas. Es lo que Dios le dice en esta mañana, hermano, hermana. De pronto usted llora, preocupado, angustiado, ¿por qué? Y no encuentra una respuesta. Dios le dice en esta mañana, lo más importante es conocerme. Lo más importante es saber que yo soy todopoderoso, que yo puedo cambiar las cosas de un momento a otro, que yo puedo obrar en la situación que usted vive, por difícil que sea, Dios puede obrar. Y cuando Job entiende eso, es cuando él responde a Dios y dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que, ahora es él el que dice, quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora él le dice, oye, te ruego y hablaré. Te pregunto, yo no tengo nada que, Dios mío, yo soy el que voy a preguntar y usted me va a enseñar. Mire que esta situación llevó a Job a un nuevo nivel espiritual. Dios permitió toda esta tribulación en él para promoverlo, para que él conociera a Dios, para que no solamente lo conociera de oídas. Ahora que Dios se le revela, él quería encontrarse con Dios. Dios a través de las preguntas le muestra. Ahora dice, no, ahora tengo más claridad. Ahora estoy claro, ya no me importa qué fue lo que me pasó. Ahora lo importante, Señor, antes te conocía de oída, ahora mis ojos te ven. Ahora tengo claridad, ahora ya no tengo duda, ya no tengo temor. Se fue la incertidumbre, se fue el miedo, se fue la preocupación, se fue la angustia que había en su vida. Cuando él comprendió que lo más importante era conocer a Dios, que tener una respuesta del porqué de su sufrimiento, hermano, la vida de Job cambió. La vida de Job fue diferente. Esa revelación de la gloria de Dios en su vida lo llevó a un nuevo nivel espiritual. Dios se quiere revelar a través de lo que a usted le está sucediendo. Y esa revelación lo va a llevar a usted a un nuevo nivel espiritual. Va a llevar su vida a crecimiento. Va a ver cómo Dios lo va a bendecir. Y Job, después que entiende eso y se preocupa por agradar a Dios, usted sabe todo lo que sucedió después. Dios lo bendijo mucho más, lo prosperó mucho más, le dio el doble de todo lo que tenía. Diciéndole Dios, sí ve que lo importante no es hallar la respuesta a su sufrimiento. Lo importante era conocerme. Conocer a Dios
es más importante que su problema y que su necesidad. Encontrarse con Dios hoy es más importante que la situación que usted esté atravesando ahora, por difícil que sea. Vamos a estar de pie, hermanos.